Es deuda. Aquí tenemos los invitados de esta tarde. Tenemos aquí a la señora Celia Delgado, viuda de López, que nos hablará de algunas cosas muy interesantes del Jalapa de antaño, el Jalapa antiguo, del Jalapa de la neblina, del chipichipi, del café del vaso con leche, de las estaciones de radio, de la Sinfónica de Jalapa. Bueno, lo que dé tiempo, ¿eh? También tenemos aquí con nosotros a un gran amigo, el doctor José de Jesús Jaime Durán, un médico muy afamado, muy altruista, que tiene una gran trayectoria en nuestra ciudad, lo conoce mucha gente, y además de sus actividades propias de su profesión, también es un artista, tiene algunas virtudes por ahí que estaban escondidonas y han salido últimamente a relucir. Él está haciendo fotografía, ya montó por ahí una exposición en el Centro Recreativo Jalapeño, tiene un grupo de música con su hijo, con tu hijo, ¿verdad, doctor? Sí, efectivamente. Y algunas otras actividades que anda ahí, un doctor muy inquieto, que también es un gran amante de nuestra ciudad y también nos platicará de algunas cosas muy interesantes de la ciudad. Pues no sé, ¿quién quiera empezar por ahí a platicarnos algo? Doña Celia, ¿no? A ver, platícanos usted. Sí, gracias. Buenas tardes, Sí, buenas tardes. estimados oyentes. Les voy a hacer unos comentarios de mi Jalapa, querido. Bueno, mire, le voy a hablar sobre unos músicos que les llamaban los bastantes. Eran varios jalapeños en aquel entonces, aproximadamente hace 65 años. Había un señor que se llamaba Juan y su hermano Antonio, de apellidos Hernández. Eran hermanos, uno tocaba la guitarra y el otro la mandolina. Don Félix León y Calleja, que vivió en Jalapeños Ilustre, esquina, casi con Landero y Cos, ahora es la casa del IPAX. Ahí vivió don Víctor, un ingeniero, y el general León Lobato, primo hermano de la familia León y Calleja. Don Rodolfo Cerdán, el señor tocaba el violín y tocaba también el piano. Don Rodolfo Cerdán, que vivía en Nicolás Bravo, casi frente al Hospital Civil. Como le comentaba antes, la familia León tocaban el violín, don Félix León y Calleja, y tocaba también el piano. Don Rodolfo Cerdán, igual. Había un señor que le llamaban el Yoduro. Este señor vivía por 20 de noviembre, a donde ahora es Aguasanta 2. Y también estaba el señor Aburto, que tenía una peluquería en la calle de Zamora, casi junto al Hotel Salmones. Él tenía una peluquería. Muy conocido, ¿verdad? Muy conocido. Su razón social era Peluquería Aburto. Él vivió en la calle de Alfaro, ya falleció, tocaba el violín y una arpa. ¿Y con todos ellos se reunía? Sí, se reunían. También el señor que tocaba dos instrumentos, los maestros también tocaban instrumentos. Los maestros Lomán acompañaron mucho tiempo a los bastantes. Había el señor Medrano, que era de la Sinfónica, de la Banda del Estado. Él también era uno de los bastantes, de los músicos que acompañaban siempre a los demás. Eran una gente que le encantaba ir a las casas porque los invitaban. Iba a las casas de las personas que eran muy bohemias en aquel Jalapa. Ah, mire. Sí, y entre ellos estaba mi padre, don Manuel Delgado Aguja, que tocaba el violín. Ah, fíjese. Sí. Y la familia Delgado tiene una larga tradición. Sí. Fíjese que yo no sé qué, habría que revisar el árbol genealógico y la historia de nuestra ciudad. Sí. Hace unos meses nosotros realizamos una investigación para Sí. conocer, pues rastrear a José María Alfaro. Sí. Y llegamos a los archivos de Catedral y investigando sobre este personaje que vivió por ahí también cerca de San José, nos encontramos que en el mesón que estaba junto al cuartel desde 1776 ya estaba la familia Delgado en ese entonces. Parece que por ahí vivió usted también, ¿no? Sí, lo que es ahora el Fasti, la pescadería que está frente a la entrada del mercado. Ah, mira. Esa casa estaba del mesón de don Enrique Z. Hernández, sigue el cuartel, y la casa de la familia de mi padre
era lo que es ahorita el Fasti, la pescadería y todos esos alacenas que están ahí frente al mercado. Sí, y es que en el mapa que yo encontré aparece el mesón, pero aparece hasta la esquina. Sí. O sea, ahorita ya nada más se llamaba mesón, donde ahora es un estacionamiento. Sí, sí. Pero ese mesón llegaba desde el cuartel hasta la esquina de la calle del Panteón, que se llamaba. Ajá, sí, que ahora exactamente. Atrás vivía la familia Ramírez, que tenían una huerta muy grande y colindaban. Sí. Y el mesón era larguísimo, bastante largo. Y el propietario del mesón era don Enrique Zeta Hernández. Don Manuel Delgado, ese era los primeros que vinieron de España, a Jalapa, que vino la familia Delgado y Aguja. Y siguieron los Manueles en toda la descendencia. Mi abuela Manuela, mi tía Manuela, mi padre Manuel Delgado. Sí, muy bien. Siempre. Y mi hija es Manuela también. Sí. Sí, Sofía López Delgado. Sí. Bueno, doctor, ¿qué nos platica usted sobre este asunto? Bueno, buenas tardes para empezar. Un placer estar aquí con ustedes. Muchas gracias. Bueno, pues yo tengo mi origen en el Distrito Federal, sin embargo llego en el año de 1964. Sí, no, pues ya tienes una larga historia. Bueno, somos la tercera la vencida le llamamos porque llegamos 64, nos fuimos 65, regresamos 66, nos fuimos 67 y parte 68. En diciembre 68 ya. ¿No te animabas totalmente? Bueno, el trabajo de mi padre lo implicaba, entonces ya él definitivamente sienta base aquí en el gobierno del Liceo Rafael Murillo Vidal. Entonces empezamos ya a disfrutar más de Jalapa. Cuando llegamos era la Jalapa, como decir, del Chipi Chipi. Hasta ya por mayo, en algunos años, ya salía el sol. A mediados de mayo, o el 20 de mayo en adelante ya ponía la cara al sol. Sí, para esas alturas ya estaba la neblina bien instalada. Aparte, como tocando el tema del arte que dices, ¿no? Bueno, de la música. Y no era ni Londres ni Liverpool, pero aquí también teníamos nuestra neblina. Nuestra propia neblina. Nuestra propia neblina todos los días, que por ahí has estado regresando a últimas fechas, no sé si te has dado cuenta. Sí. Hoy precisamente en la mañana un poco de neblina. Y bueno, la de la noche, ¿no? La que se prestaba a los cuentos de sala, ¿no? Toda la sobremesa de la cena y todo eso, donde se reunían las familias y una buena taza de café y el pan. Yo me acuerdo que el pan muy dulce, tradicional, el pan pasaba el panadero, o ibas a la panadería, y algo muy que me impactaba mucho de acá de Jalapa era precisamente que el pan tenía ganancia, ¿no? Comprabas un peso y te regalaban una pieza. Sí, entonces, te daban la ñapa, el pilón. La ganancia era. La ganancia, sí, tenía muchos nombres. Muchos nombres, sí. Entonces, eso es lo que yo recuerdo de los inicios de Jalapa. Me tocó vivir acá por la colonia Ojera, aquí cerca de donde está la redactora, aquí por la rotonda hacia arriba, y vivimos, ahí llegamos a radicar las 3 veces. Y bueno, algo fabuloso. Jalapa es un lugar, como lo dijo el barón de Humboldt, la ciudad de las flores. Y de la cultura. Bueno, Guillermo Prieto también escribió su excursión a Jalapa, él era contemporáneo de Benito Juárez, que también vivió aquí en Jalapa. O sea, Jalapa está llena de cultura, de historia, de gente fabulosa. Y cómo ha sido el lugar de paso desde la conquista, ¿no? Exactamente. Bueno, Jalapa juega un papel muy importante en la historia, sobre todo eso de la Atenas veracruzana, pues en mucho tiempo lo ha sostenido Jalapa, y a nosotros nos tocó disfrutar de todas esas cosas. En el 71, ahí por el estadio inauguran la Torre Cinética. Hemos tenido la suerte de estar en algunas inauguraciones como la del metro, allá en México, por mencionar mi origen, ¿no? Sí. Allá acababa de subirse Díaz Ordaz y a la media hora ya estaba yo subiéndome al metro, ¿no? Ya gratis toda la tarde. Pues aquí con los túneles que hay por ahí todavía que habría que rescatar. A lo mejor hasta un metro se podía. ¿Verdad? La cueva de la Orquídea, ¿no? Nos tocó también de estudiantes irnos a meter y todavía, y no había nada cultural ahí, pero bueno, la cultura de los chamacos de irnos a meter cuando estábamos en la secundaria, ahí se va haciendo la biblioteca. ¿Y qué piensa usted de esto, doña Celia? ¿Qué nos cuenta usted de aquí, de esta Jalapa de antaño, de las estaciones? Me platicaba usted de una estación de radio. ¿Cómo no? Sí, mire, yo me acuerdo cuando era yo una niña como de 8 años, de la XCJ de Jalapa, del cual el dueño era el señor Boucher. Estaba en Jalapeños Ilustres, abajito de lo que era la librería de la universidad. Sí, cerca, en medio de la universidad y de la escuela Bosa, ¿sí? El dueño era el señor Buchet. Había programas de aficionados, cantaban, recitaban poesías, y el que se llevaba, había días en que hacían estos eventos para aficionados en canto, pues el que ganaba el primero, segundo, tercer lugar, pues claro que se llevaba un premio. El premio era del patrocinador, que era el señor Pastoreza.
que tenía un pequeño negocio de productos de belleza en el mercado Jauregui, y que les daba que el perfume, que los jabones, que las cremas, y eran los regalos que recibía primero, segundo y tercer lugar. Qué bonitas épocas, ¿no? Muy bonitas épocas. Pues, hasta que falleció el señor Buchet, desapareció esa XCJA. Sí. Y tenemos la XCKL, que está ubicada en la calle de Zamora, pero ahora es el Monte de Piedad, que ahí fue la XCKL. Se escuchaba por la radio, dedicaban a las personas que le hablaban, que le dedicaran X canción, y había una persona, si había una persona de cumpleaños, o se podía asistir a los eventos, que ahí llegaba usted, las butacas, se sentaba uno, escuchaba uno cómo cantaban, infinidad de preciosidades que hacía la XCKL en aquel entonces. Sí, no, más o menos, ¿en qué año fue eso? Pues yo le calculo que hace como unos 65 años aproximadamente. Yo era una niña de 10 años. Son estaciones con mucha tradición, ¿verdad? Con mucha tradición, sí. Sí, había concursantes para canto. Luego, el Día de las Madres se hacía una buena fiesta, invitaban que los jalapeños fuéramos a la XCKL, y venían artistas de cerca de Coatepec, el trío de las hermanas López, venía también el trío de los hermanos los de Naulinco, que se me olvidó el nombre. Oliva. De Oliva. Eran entonces tríos. Ellos empezaron como tríos. Sí, empezaron como tríos. Después ya entraron a la universidad y a la Escuela Normal Veracruzana, de la cual fueron maestros de mis 2 hijas. ¿Sí? Eso es lo que hasta ahorita me recuerdo. Y discúlpenme, pero pasé por alto en lo de los bastantes. Sí. El que invitaba mucho a los bastantes a su casa era el gobernador Marco Antonio Muñoz. Mi papá tenía su agencia de inhumaciones en José María Mata, siempre pasaba a verlo y decía, señor Delgado, quiero que vayan en la noche los bastantes. Y le encantaba que fueran seguidos a su casa porque él era muy bohemio, el señor gobernador. Muy bohemio. Le encantaba estar en su casa, y en la casa de ustedes había noches bohemias cada 8 días. Mi padre preparaba a mi madre que los sanduichitos, que las cebollitas, esos distintos, infinidad de cosas que preparaban en la casa para recibir a todos los amigos de mi papá, a los bastantes. Era una noche bohemia. ¿Y los bastantes fueron los que posteriormente formaron la orquesta? Pues sí, entre ellos los señores Lomán. Mi papá tocó 3 veces como invitado cuando empezó la Sinfónica de Jalapa, que la fundó el papá de Nacho Guzmán, que ya se jubiló de la Sinfónica. Él empezó, invitó, Manuel, te invito a que vayas a tocar con nosotros. Mi papá fue como 3 o 4 veces, porque puso su negocio, se dedicó a su negocio, pero sí seguía tocando con los amigos. Entonces es uno de los fundadores, ¿no? Sí, como que dice, uno de los fundadores. Que se retiró muy temprano, pero fue gente que estuvo antes del inicio formalmente de la Sinfónica, y que tocó algunas ocasiones. Es cierto, sí, efectivamente. Bueno, vamos a escuchar algo de música y lo seguimos.